Hola, una semana más, aquí estamos, como es de costumbre, vamos a reseñar esta vez la película de Las Dos Torres del Señor de los Anillos. Estamos aquí como siempre con Dani, que es el que más conoce en profundidad el lore de las películas. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Y eso, empezamos por donde quieras. Bueno, pues la película empieza con Frodo y Sam en Emyn que como se acaban de separar de la compañía, ahora Gollum les lleva siguiendo desde Moria, pero como se acaban de separar de la compañía, ahora Gollum está decidido a atacarles, porque antes como que tenía miedo porque estaba Gandalf, Aragorn, Boromir para atacarles, pero ahora que están solos les va a atacar y va a intentar buscar el anillo, pero claro, fracasa. Y como pasa en el libro, Frodo y Sam le capturan y le atan con la cuerda con la cuerda que les dio Galadriel y claro, esto le provoca dolor a Gollum porque debido a la corrupción del anillo no soporta tener nada élfico cerca, pero claro, Frodo se apiada de Gollum y le dice que le enseñe el camino a Mordor y entonces Gollum accede. ¿Qué opinas de esta escena, Luis? La verdad que ahí se nota cuando ya el poder que tiene, como tú dices, la magia élfica, que es contraria a la corrupción. Sí, es verdad que no me acuerdo mucho de la película porque ya la vi hace 4 o 5 años. Y bueno, lo viste hace 4 o 5 años, pero ¿qué recuerdas de esto? Recuerdo especialmente, como tú ya me conoces, las escenas de acción, recuerdo el poblado élfico, cuando fueron a visitarlos, todo ocurrió Eso ocurrió en la primera. Pero hay una escena que no hemos nombrado todavía, que es, al principio hay un prólogo en la que se muestra lo que pasa cuando Gandalf cae con el Balrog en Moria y se ve como caen hasta un lago mientras luchan. Y Frodo parece que es un sueño, pero eso es lo que realmente pasó. Frodo lucha contra el Balrog en Moria y ya lo veremos posteriormente qué pasa. Y bueno, como digo, Gollum, como no tiene otra opción, los quiere llevar a la Puerta Negra y aquí se corta la parte de Frodo y Sam. La otra parte de la película es Aragorn, Legolas y Gimli buscando los Uruk-hai para recuperar a Pippin y a Merry que los habían secuestrado y los llevan a Isengard a que Saruman los torture para sacarles información. Pero los orcos creen que ellos tienen el anillo. Entonces, mientras están persiguiendo, huelen a Aragorn y a Legolas y a Gimli y saben que se están siguiendo. Entonces, creo que es, no sé si es Merry o Pippin, se quitan la flor élfica y la tiran al suelo para que Aragorn la descubra y sepa que sí, que están vivos. Entonces, aquí pasa una cosa curiosa, Luis, que mientras los están persiguiendo, los orcos ¿cómo decirlo? En un punto de noche se paran y dicen que están hartos y que necesitan descansar. Incluso los orcos no soportan ser tratados como esclavos, como les trata Saruman y Sauron. Y hay una cosa curiosa, que en un punto se les juntan a los Uruk-hai orcos de Mordor, porque, bueno, yo vi la versión extendida y esto os explica en la versión extendida. Y los orcos de Mordor no se nota que no son tan disciplinados y no quieren seguir las reglas de Saruman, que les dijo, traerme a los hobbits, matarlos a todos, pero traerme a los hobbits vivos y de una pieza. Los orcos directamente se quieren comer a los hobbits. Pero como los necesitan vivos, los protegen, los Uruk-hai, y decapitan a uno de los orcos de Mordor y se lo comen, canibalizan a un orco. ¿Y qué opinas de esta escena, Luis? Mucha acción, ¿no? Sí, la verdad que sí, como siempre, en los momentos de acción, Tolkien, ¿no? Sí. Se saca su máximo creatividad como director. Bueno, es Peter Jackson el Peter director. Jackson. Peter Jackson el director, Tolkien el escritor. Ujú. Pero bueno, entonces mientras se están comiendo al orco, los hobbits van a escapar, pero justo creo que se llama Ugluk, el orco que los para y les dice que ya no hay nadie que los proteja, pero justo aparecen los Rohirrim. Los Rohirrim están cazando a todos los orcos ahí en las fronteras de su país, de Rohan. Entonces, pues matan a los orcos y no se sabe lo que pasa con Merry y con Pippin. Los Rohirrim están cazando a los orcos debido, y esto se explica a que Éomer, que es el sobrino del rey, ha sido expulsado de su reino porque Éomer está como controlado por Saruman y Grima lo está envenenando para que sea un títere de Saruman y Grima, aprovechando que el rey no tiene conciencia de sí mismo, expulsa a Éomer y Éomer lo que está haciendo es seguir cazando a los orcos de las fronteras de Rohan. Entonces, por un lado está pasando eso y por otro Saruman quiere dominar Rohan, que debido a esto el hijo del rey es asesinado y muere debido a un ataque de los orcos. Entonces, debido a este ataque, Theodred, el hijo del rey, es asesinado y cuando Eowyn se lo va a comunicar, pues no, el rey no es consciente porque está envenenado por Saruman.
Aragorn se da cuenta que por el rastreo que hace que los hobbits siguen vivos, entonces los rastrea hasta Fangorn y en ese momento se encuentran con, bueno, se muestra lo que pasó en ese momento, que es que los hobbits se metieron en Fangorn y Bárbol mató al orco que se estaba persiguiendo y los lleva ante el mago blanco, que ellos piensan que es Saruman. Entonces, en ese momento, Aragorn, Legolas y Gimli están en el bosque de Fangorn y justo dicen, hay una presencia y creen que es Saruman. Y aquí hay una escena que me encanta porque aparece, intentan atacar al mago blanco y no pueden atacarle porque es muy poderoso. Y una escena que me encanta porque la voz de Gandalf y de Saruman se oye entremezclada cuando les habla y se va poco a poco aclarando la voz de Gandalf. Y no solo eso, sino que en la parte, si uno se fija bien en la cara, la mitad de la cara parece la cara de Saruman, o sea, cogieron un poco el rostro de Saruman y lo camuflaron digitalmente. ¿Qué opinas de esto, Luis? Pues me parece como si una escena bastante sutil que Sí, sutil. sí que mucha gente puede interpretar eso y de hecho es lo que pretendía el director. Sí, exacto, porque Gandalf en ese momento se revela y ven que es Gandalf que ha resucitado. Y bueno, aunque no se diga en la película, en el libro es porque Ilúvatar, cuando murió Gandalf, pues había perdido la esperanza de ganar a Sauron. Y entonces decidió intervenir Dios y decidió intervenir y resucitar a Gandalf con más poder, pero no tanto como Sauron, para que guiase los pueblos. Entonces Gandalf les dice que, me encanta una escena que Legolas le dice, perdona, pensaba que era Saruman, y a que Gandalf responde, soy Saruman o lo que Saruman debía ser. Al ser el mago blanco, es lo que es, digamos, la parte incorrupta de Saruman. Después de esto les explica que Merry y Pippin están a salvo con Bárbol, pero que ellos le tienen que ayudar a ir a Edoras porque el rey está en peligro. Entonces, aquí aparece Sombra Gris que no se explica bien. Cuando Gandalf resucita, primero va a Lorien donde le visten de blanco. Y después de eso va a Rohan donde pide un caballo y se lleva el caballo del rey. Si mal no recuerdo, después de eso va a Edoras y ahí es cuando se lleva el caballo del rey. Bueno, uno de los caballos del rey, que es Sombra Gris, el caballo más veloz de Rohan. Entonces vuelven a Rohan, que es considerado, aquí me parece curioso porque Gandalf es considerado un pájaro de mar agüero, pero claro, porque va a avisarles siempre, va a avisarles de los peligros que hay, porque es el que está haciendo todo el trabajo para luchar contra Sauron, porque los otros magos sudan de todo. Saruman es un traidor, los magos azules se fueron al este y Radagast suda y está en su puta casa. O sea, como Gandalf es el único que se preocupa de todos y es el que va a avisarles de los peligros, lo consideran un pájaro de mal agüero, como le llaman ellos. Pues bueno, pues Gandalf llega, ve que Theoden está poseído, entre comillas, por Saruman y medio que le hacen exorcismo en la película y lo libera de Saruman. Al ver Theoden que Saruman... Me gusta mucho esta escena, Luis, porque no sé si tú recuerdas que va transformándose poco a poco de alguien que está muy mayor, de un señor muy mayor, a un hombre más joven, con el pelo rubio, y se le va poco a poco cambiando la cara. Realmente esa parte se hizo con el actor maquillado muchas veces y usando las escenas mezcladas. Me gustó mucho esa escena. ¿Qué opinas, Luis? Pues la verdad que es bastante ingeniosa. Tengo que volver a revisionar la película porque hay cosas que todavía no me acuerdo y prestar Ahora atención. vamos a ir a la parte que tú te acuerdas. Bueno, al ver esto, Theoden ve que Grima es un traidor y va a matarlo, pero Aragorn le dice que no se manche las manos de sangre y lo deja ir. Aquí hay una diferencia con el libro, porque en el libro no hace falta que Aragorn le diga nada, sino que es Theoden quien le dice a Grima que se vaya, que no le va a matar. Pero bueno, pues aquí deciden hacerlo de esa manera. Y bueno, ahí el rey se da cuenta que su hijo ha muerto. Llegan, porque aquí hay otra parte que no hemos hablado, que Saruman está usando a los dunledinos para atacar a todos los poblados de Rohan. Los dunledinos eran un pueblo que vivía antes en esas tierras, pero que muchos años antes Gondor se las concedió a Rohan. Los Rohirrim son norteños de la Tierra Media. Entonces se las concedió a Rohan y a los dunledinos expulsaron. Y ahora los dunledinos, como los consideran unos usurpadores a los Rohirrim, les atacan. Pero claro, ellos no, los Rohirrim de esa época no tienen culpa de lo que pasó tiempo atrás, que esa tierra tampoco era de los dunledinos, eran tierras de Gondor que se las cedió a Rohan. Entonces está aprovechando esto Saruman para lanzar a los dunledinos contra los pueblos de Rohan. ¿Qué opinas de esta trama, Luis? Pues la verdad que la veo bastante completa y aquí es el clímax, ¿no? No, aquí todavía no. ¿A ti te gustan mucho todas estas escenas de acción, cuando queman las aldeas y tal? Sí, sí. Tengo que revisionarlas, por cierto.
Y bueno, pues aquí llegamos a la parte donde... Aquí hay una diferencia con el libro. En esta parte Gandalf le dice a Theoden qué piensa hacer porque van a ser atacados por Saruman. Entonces Theoden deciden meterse o ir al abismo de Helm porque van a estar seguros. A lo que Gandalf rechaza esto y dice que es una, ¿cómo decir?, una temeridad porque necesita alertar a Éomer, su sobrino, que fue expulsado, que fue desterrado, y a los Rohirrim para que luchen. Pero Éomer no quiere y quiere ir al abismo de Helm, lo que Gandalf considera una ratonera, sin escapatoria. Esto es también distinto a lo que pasa en el libro. En el libro es Gandalf quien le dice que se oculte en el abismo de Helm mientras va a buscar. En el libro Éomer no es expulsado, sino es metido en la cárcel. Éomer siempre está con el rey. Y a quien va a buscar Gandalf es a Erkenbrand y a los guerreros Rohirrim del Folk de Oeste. Entonces este es un cambio que tampoco... No sé por qué cambian estas partes, porque al final son cosas que salen bien. Como en la primera película que te dije que cambiaron la parte en la que Gandalf quería ir a Moria, porque por la que Gandalf no quiere ir a Moria, en la película no quiere ir, en el libro sí. Aquí lo mismo, Gandalf les dice que no vayan al abismo de Helm, cuando en el libro sí. ¿Y qué pasa? Que en el libro al final lo que dice Gandalf sucede, al final todo se soluciona bien, entonces no sé por qué cambiaron un poco eso. Pero bueno, aquí lo decidieron hacer de esa manera. Entonces, pues bueno, pues aquí dejamos la parte de la parte de Gandalf y Rohan y volvemos con la parte de Merry y Pippin, que Merry y Pippin están siendo cuidados por Bárbol y simplemente se muestran como es Fangor en ese momento. Y en ese momento, pues se dan cuenta de... Bárbol les habla de lo que está haciendo Saruman y le dice que va a haber como una especie de concilio entre los Ents para decidir si van a la guerra o no. Y ahí está esa parte. Por su parte, Gollum lleva a Frodo y a Sam a la Puerta Negra, o cruzan bueno, primero cruzan la Ciénaga de los Muertos, que es una... Aquí hay gente, a Tolkien no le gustaba la alegoría, pero aquí hay gente que piensa que es una referencia a la Primera Guerra Mundial y a los fosos que vio Tolkien en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué opinas, Luis? No había pillado esa referencia, porque claro, Tolkien vivió la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, estuvo, si no recuerdo mal, en la parte de... Estuvo en las trincheras, entonces se dice que eso es una referencia a los fosos que él veía en la Primera Guerra Mundial. Gollum los lleva a la Puerta Negra, pero les dice que hay otro camino, porque la Puerta Negra parece imposible de cruzar. Entonces, Frodo y Sam, a regañadientes, aceptan la propuesta de Gollum, intuyendo que es una trampa, porque igualmente no tienen otra forma de entrar en Mordor. Entonces, por ahí va la trama de Frodo y Sam y la de Merry y Pippin con los árboles. Luego, después de esto, cuando van en la parte de Aragorn, cuando van al abismo de Helm, son atacados por wargos y por orcos, y aquí hay un cambio respecto al libro, que es que Aragorn parece que ha muerto, pero bueno, quisieron incluir esa escena para alargar un poco la trama, porque en el libro que yo recuerdo no son atacados en ningún momento de camino al abismo de Helm. Entonces, bueno, quisieron añadir esa trama para meter un poco más de acción en la película. Aragorn sobrevive a la caída por un precipicio y cuando va de camino al abismo de Helm ve los 10.000 orcos que Saruman va a mandar al abismo de Helm para atacar al abismo de Helm. ¿Qué opinas de esta escena, Luis? Pues la verdad es que ya ni me acuerdo de la escena. Tú te acuerdas de la acción, De ¿no? la acción. Hay una parte que no he nombrado, que es que cuando Grima vuelve con Saruman, le explica que ha creado... Bueno, no se lo dice del todo, pero se ve que Saruman ha creado un arma para derrotar a Rohan, que claramente es la pólvora. Y aquí hay un detalle. Saruman era un Maiar, bueno, es un Maiar igual que Sauron, y cada Maiar tiene un Valar superior. El Valar superior de Saruman y de Sauron era Aule, que era un Maiar que se caracterizaba por usar mucho como la artesanía, como inventar cosas, crear cosas, usar la artesanía. Y Saruman y Sauron tienen esto mismo, son constructores, pero ¿qué pasa? Ellos construyen destruyendo la naturaleza. Y aquí hay otro detalle, que es que igualmente, aunque Aule era bueno, cometió un error, que es que creó a los enanos sin que Ilúvatar lo supiera. Y bueno, igualmente Ilúvatar, cuando le ordenó destruirlos, se dio cuenta de que Aule estaba llorando porque los iba a destruir y decidió adoptar a los enanos. Pero aquí un detalle, aunque Aule sea bueno, desobedeció a Ilúvatar.
Del mismo modo que sus Maiar, que serían Saruman y Sauron, no solo lo han desobedecido, sino que directamente se han corrompido y cada uno, en el libro esto en la película no se explica, pero en el libro Saruman también traiciona a Sauron. Saruman quiere el anillo para él. Él quiere gobernar la Tierra Media. No quiere ser el perro faldero de Sauron. Él quiere gobernar la Tierra. Entonces, esto nos explica en la película y parece que es un vasallo. Entonces, bueno. Y hay otro detalle, que es que, si te acuerdas, en la primera película Gandalf usa también fuegos artificiales para entretener a los hobbits. Ambos tienen el mismo conocimiento, pero Gandalf usa su conocimiento para crear cosas bellas, para entretener, mientras que Saruman lo usa para destruir. Y mirar el cambio de mentalidad de cada uno, porque Gandalf también tiene ese conocimiento, pero no lo usa para la guerra. Como te digo, Aragorn ve ese ejército de Uruk-hai, que son los Uruk-hai, bueno, ya te lo dije en la primera parte, de los Uruk-hai sería una élite de los orcos, pero que aquí lo han mostrado como que Saruman los saca de la tierra. Los orcos no salían de la tierra, se reproducían como los animales, se reproducían sexualmente y simplemente los Uruk-hai serían la élite de los orcos. Y lo que no se muestra es una cosa en el libro, que es que Saruman captura a humanos y los obliga a tener relaciones, no se dice de forma explícita, pero se da a entender que les obliga a tener relaciones sexuales con orcos para crear otra raza que son la de los semiorcos, que son muy fuertes pero más inteligentes que los orcos. Esto en la película se omite. Bueno, como te digo, Aragorn ve al ejército de los orcos y cuando llega ¿cómo se llama? Al abismo de Helm se lo comunica al rey. Todo el mundo piensa que ha muerto, pero cuando lo ven se alegran, pero él les dice que hay una legión de 10.000 Uruk-hai, de 10.000 orcos que les van a atacar. Bueno, los Rohirrim se preparan y van a ir a la lucha. Pero son demasiado pocos. En el libro dicen 300. Perdón, en la película dicen que son 300 hombres solo. Entonces incluso tienen que ir los niños y la gente que sea más anciana para luchar en la guerra. ¿Qué pasa? Que aquí hay una diferencia respecto al libro, que es que, ¿cómo se llama? Galadriel le dice, habla con Elrond telepáticamente y le dice que tienen que ayudar a los hombres. Aquí la diferencia que hay es que mandan a los elfos a luchar en el abismo de Helm. Cosa que no pasa en el libro, pero ¿qué pasa? Yo creo que Peter Jackson lo hizo porque quería mostrar que cada raza también está ayudando a la guerra. En la película nos iba a mostrar porque también los elfos en el libro, tanto los elfos como los enanos combaten en otras guerras que no es la parte principal del libro. Pero aquí, como en la película nos iba a mostrar, Peter Jackson quiso meter a los elfos aquí para mostrar eso, que todas las razas están contribuyendo. Dentro de lo que cabe no me parece tan mal, pero bueno, sí que es cierto que es distinto a lo que pasa en el libro. Como te digo, en el libro son los Rohirrim quienes luchan solos, en la película llegan los elfos para ayudarles. Entonces llegan los elfos a ayudar y bueno, pues se preparan. En la muralla principal luchan los elfos y en la fortaleza los hombres. Se separan y Aragorn, que como se crió con los elfos sabéfico, guía a los elfos de las murallas y a los hombres los guía Theoden. Hay gente que dice que el abismo de Helm no está muy bien diseñado debido a que le falta la parte de foso, es una muralla y ya no hay más defensas, mientras que tendría que, para hacer hacerlo de forma más defensiva, tenía que haber creado un foso, que no tienen foso para Yo me acuerdo de las murallas, sí. Para proteger la muralla, y tampoco hay foso en la puerta, es una puerta principal sin puente, deberían de tener también un foso en la puerta. Y después, a la entrada de la puerta, los castillos medievales tenían una zona para tirar aceite hirviendo o metal hirviendo para dañar a los atacantes. Esto el abismo de Helm no lo tiene, pero bueno, igualmente la escena de la lucha es muy épica. Y hay una cosa que no se muestra, que en el libro atacan orcos, tanto semiorcos como Uruk-hai, atacan también guardos y dunledinos, también atacan humanos al abismo de Helm. Los dunledinos, como te he dicho, son los enemigos de los Rohirrim. Aquí solo se muestra a 10.000 Uruk-hai. Y bueno, pues empiezan luchando bien, pero bueno, pues claro, es que las escenas de acción son las que yo menos recuerdo. ¿Tú te acuerdas de alguna escena de acción? Sí, me acuerdo cuando ¿cómo se llaman los grandotes? Sí, los Uruk-hai. Sí, me hizo gracia cuando uno se estrelló contra sí, la bomba, y después se cayó, porque claro, fue muy rápido y después se mareó y se cayó. Qué mareo, y se cayó, Luis, que ahí explota. Ah, no, porque había veces que Luis, esa es otra película, Luis.
A lo mejor Esa creo que esa es la película del Hobbit. Luis ya vale. las mezcla, tío. No, aquí lo que pasa es que atacan los elfos en las murallas y en la torre los hombres, pero hay un punto en que los orcos utilizan la pólvora de Saruman para a dañar la estructura y romper la estructura y así atacar a los elfos de forma desprotegida. Al final terminan muriendo todos los elfos, dan a entender que mueren todos los elfos y al final los humanos son casi todos derrotados y deciden que protegerse en la fortaleza. ¿Qué pasa? Que ya cuando se introducen los supervivientes en la fortaleza y ya los Urujai están poniendo los estandartes de Isengard y ya parece como que han ganado. Entonces Aragorn le dice, hay que tener una salida a las montañas para las mujeres y los niños. A lo que Theoden dice que ya es demasiada muerte, pero claro, Aragorn le dice que cabalgue con él. Hay que entender esto, aquí no se explica del todo bien, pero en el libro sabe Theoden que Aragorn es el heredero de Isildur y es el futuro rey de Gondor. Entonces le dice, vale, cabalguemos juntos porque los dos son reyes que van a cabalgar hacia la guerra, hacia la muerte. Hay una escena que no he nombrado que es que antes de la batalla hay una parte donde el escudero del rey le está colocando la armadura y mientras le coloca la armadura, el rey está de espaldas a la luz y le dice, ¿qué ha sido del jinete y su caballo? ¿Qué del cuerno y su reclamo? Me gusta mucho esa escena. Y aquí yo creo que se retoma esa misma escena cuando esa desesperanza del rey se transforma en esperanza cuando Aragorn le dice que cabalguen juntos, a lo que Éomer acepta y le dice, es hora de empuñar juntos el acero. Y aquí recuerda lo que Gandalf le dijo, que espera mi llegada a la luz del quinto día, al alba mira al este. Entonces van a luchar todos y en ese momento aparece en la colina Gandalf montado a caballo, un caballo blanco. Fíjate el detalle que el estandarte de Rohan es un caballo blanco con un fondo verde, que es como parece Gandalf. Y aparece Gandalf con Éomer y con los Rohirrim que atacan a los Uruk-hai ganándoles. Y aquí quiero centrarme otra vez en la trama de Merry y Pippin. El cambio respecto al libro aquí es que los Ents en el libro iban a atacar Isengard. Aquí deciden no atacar Isengard y es Pippin quien les dice que vaya cerca de Isengard. Pippin le miente y le dice, si pasamos por Isengard estaremos cerca del peligro, pero no nos van a ver porque somos muy pequeños. Cosa que era una troleada porque no tiene sentido, solo hizo de troleo para que Bárbol mirara las fronteras con Isengard y se diera cuenta de que Saruman estaba arrasando todos los árboles. Que bueno, se supone que Bárbol debería de saber, pero bueno, aquí utilizan esta licencia para darle más epicidad. ¿Qué opinas, Luis? Pues sí, la verdad que sí. Me acabo de acordar de Sauron no, Sauruman con el caballo blanco. No, No, Gandalf. Gandalf con el caballo Gandalf con el blanco. caballo blanco como siendo la... Es como cuando aparece, no sé si estamos hablando de la misma escena, como que es un cambio de rumbo en la batalla, ¿no? Exacto, porque ahí ya iban a arrasar a todos hasta que llegó Gandalf con los Rohirrim. Y bueno, pues aquí Merry Pippin convence a Bárbol de que vaya a las fronteras y al ver a los árboles destruidos convoca a todos los Ents y ahí ya sí que dicen los Ents irán a la guerra. Con lo cual destruyen todo Isengard, quitan la presa que había construido en el río y el río al llegar arrasa toda la industria armamentística que estaba creando Saruman y, y ahí Saruman pierde la guerra porque había vaciado de orcos Isengard para atacar Rohan. Los orcos en Rohan fueron destruidos y los de Isengard eran pocos para contener a los Ents. Entonces los Ents arrasan todo Isengard. Me gusta esa escena. Y bueno, pues respecto a esto, cuando los Rohirrim llegan ¿cómo se llaman? Con los refuerzos, los Uruk-hai huyen al bosque y en el bosque son destruidos, creo que se llaman los Ugornos, que es otra raza como los Ents, son los que destruyen al resto de Uruk-hai que huyen. Y así termina la guerra del abismo de Helm y pasando a la otra trama que teníamos de Gollum, Frodo y Sam, cuando deciden no ir a la Puerta Negra porque Gollum conoce otro camino, una noche Gollum tiene una discusión consigo mismo que en el libro, aquí no se explica, pero parece que no se explica del todo. En el libro Frodo y Sam escuchaban a Gollum discutir consigo mismo. Entonces Sam llamaba a las dos mitades de Frodo, a las dos mitades de Gollum, Stinker y Slinker, bribón y adulone, se tradujo en español. A la parte malvada Stinker y a la parte más buena Slinker. Entonces estas dos mitades discuten y parece que gana Slinker, la parte más buena de Sméagol.
deciden confiar un poco más en Sméagol, que mientras que caza unos conejos y Sam los está guisando. Y justo en ese momento ven a los Haradrim del sur que había en la Puerta Negra, se me olvidó decir esto, habían visto los Haradrim llegar a la Puerta Negra. Y aquí ven a otro ejército de Haradrim que se dirigen también a la Puerta Negra con Olizantes, Mumakil, como los llamaba Tolkien. Entonces, en ese momento ven a las tropas de Faramir, del príncipe, del hijo de Senescal de Gondor, que está atacando a las tropas de orcos que están llegando a sus fronteras. Entonces ve a Gollum escapa y captura a Frodo y Sam. Faramir es el hermano de Boromir, que murió en la primera película. Entonces les comunica que su hermano ha muerto. Que aquí, si no recuerdo mal, en el libro tiene un sueño como que ha muerto, y aquí como que no se explica muy bien, como que vio el barco con el que habían puesto el cuerpo de su hermano, o que había tenido la visión de su hermano muerto, pero sabe que su hermano ha muerto. Entonces, yo creo que en la película se da a entender como que encuentra el cuerpo de su hermano en la barca. Entonces les dice que si son amigos de Boromir deberían de saberlo, pero claro, ellos no lo sabían porque habían escapado antes de que Boromir muriese. Y entonces aquí viene otro cambio con respecto al libro. En el libro decide interrogarles y luego soltarles. Aquí no, aquí primero los retiene, luego ve que Gollum está en el estanque vedado, y cuando va a matarle, Frodo, igual que en el libro, va a recuperar a Gollum. Y aquí viene otro cambio que, a ver, en el libro, desde que ven a un Nazgûl volando, Gollum ya piensa en traicionarles. Aquí quisieron mostrar a Gollum como un villano trágico y se inventan una parte que es en la que los hombres de Faramir pegan y maltratan a Sméagol, lo que da a entender que eso hace que vuelva a su parte malvada. En el libro no es así. En el libro los retiene tanto a Gollum como a Frodo y a Sam y simplemente les interroga. Aquí hacen como que los hombres de Faramir maltratan a Sméagol y le pegan para que vuelva a surgir esa parte malvada. Pero en el libro no es así. Y bueno, Faramir se da cuenta de que Frodo tiene el anillo único, ya que hay un cambio. A ver, en el libro Faramir en ese momento muestra el cambio respecto a su hermano y decide dejarles ir. Aquí el cambio polémico que hay es que los retiene y los quiere llevar a Gondor para darle el anillo a su padre. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay este cambio? Querían alargar más la película debido a que en el libro termina con Frodo y Sam traicionados por Gollum, y ya Sam hiriendo a la araña y teniendo que ir a salvar a Frodo a Cirith Ungol. Esto no termina en la película, esto no termina así debido a que querían alargar más la trama y mostrar eso en la tercera parte para no opacar la parte de la batalla del abismo de Helm. Entonces decidieron poner esta subtrama de Faramir, y el dañado fue el personaje de Faramir, porque en el libro es mucho más noble que en la película. Eso es el cambio que hay, pero bueno, se hizo para alargar un poco la película. Los lleva a Osgiliath, que está siendo atacada. Y justo en ese momento, pues están atacados frente a los Nazgûl, y hay otra escena que no ocurre en el libro, en la que aparece un Nazgûl con Frodo, y Frodo a punto de ponerse el anillo, y Sam lo rescata. ¿Qué pasa? Que aquí dice, ¿qué pasa con ese Nazgûl? Porque no informa de que ha visto el anillo en Osgiliath. También es cosa inventada de Peter Jackson. Entonces, en este momento, Sam da un discurso si no recuerdo mal, de la esperanza cuando todo va mal, y en pensar que la historia va a acabar bien. Y en ese momento como que Faramir decide dejarles libre, porque se da cuenta de que tienen que cumplir su misión de llevar el anillo a Mordor y destruirlo. Entonces, bueno, por eso decide liberar a Gollum, a Frodo y a Sam. Y en ese momento les dice, ¿por dónde vais a ir? Les está llevando por una zona oculta de Osgiliath, y le dice, Gollum conoce un paso alrededor de Cirith Ungol. A lo que Faramir le contesta, eso lleva al lado de Minas Morgul. Entonces, al darse cuenta que van a pasar por Cirith Ungol, agarra del cuello a Gollum y le dice, ¿ese es su nombre? Y entonces Gollum admite que sí, pero que es el único camino. Y aquí Gollum no miente. Ojo, una cosa es que los quiera traicionar, pero realmente ese es el único camino que tienen que coger para ir a Mordor. Es el camino más discreto. Que bueno, aquí hay discusión con los fans, porque después Gandalf, preocupado, pregunta por qué, cuando se encuentra con Faramir en la tercera película, por qué fueron a Cirith Ungol. Preocupado.
pero realmente no se sabe por dónde quería entrar Gandalf a Mordor, porque luego está esa opción, que es la que conoce Gollum, porque Gollum estuvo 20 años en las fronteras de Mordor, pero es que la otra opción es irse varios miles de kilómetros al este y entrar por donde no hay montañas, pero eso es inviable. Entonces, aquí está la duda de cuál es el otro camino que conocía Gandalf, que a lo mejor era sin pasar por la cueva de Yalaranya, que habría otro camino. Pero bueno, aquí decidieron dejarlo así y bueno, Faramir en este momento advierte a Frodo que hay un terror oscuro en esa zona. Los hombres, eso creo que se llamaba el Valle de Ithilien, o no, perdón, el Minas Ithil, el Valle de Minas Ithil, cuando era gobernado por los hombres. Cuando los hombres cayeron y llegaron los orcos, se llamaron Minas Morgul. Y los hombres decían que hay un terror oculto en ese camino. Ese terror oculto lo veremos en la tercera parte, que es ella la araña. Que Gollum, bueno, aquí nos explica, en el libro estuvo 20 años por las fronteras de Mordor, en los que se encontró con ella la araña y cuando se lo fue a comer, él la adoró como si fuese una diosa y le prometió llevarle comida. Por eso ella igualmente le dejó vivir, además de que Gollum no tenía un aspecto apetecible. Por eso lo dejó vivir. Y ahora Gollum está pensando en traicionar a Frodo y a Sam. Entonces Frodo y Sam, ya advertidos por Faramir, deciden que ese es el único camino, a lo que Faramir le dice a Gollum: la muerte te alcanzará si intentas engañarles. Maldice a Gollum. Y esto es un detalle importante porque en el universo de Tolkien las maldiciones son muy, muy importantes porque ocurren de verdad. Las maldiciones no son cosa de broma. Cuando alguien te maldice, te está maldiciendo en serio. Entonces, ojo con esta parte y lo hablaremos de ello en la tercera película. Y bueno, aquí viene con que Frodo y Sam hablan. Y en ese momento en el que están hablando los dos, hay una parte que me gusta mucho, que es la de están hablando como qué contarían a sus hijos en sus historias, y Sam habla muy bien de Frodo, a lo que Frodo contesta: Frodo no hubiera llegado tan lejos sin Sam. Me gustó mucho esa escena. Y bueno, justo en esta escena está la parte en la que Gollum está volviendo a ser tentado y vuelve su parte malvada y les dice que Frodo ha sido mal amigo, no es su amigo, es un amo malvado y decide traicionarle. Y entonces hay una parte que yo no entendí de pequeño porque no había leído el libro y lo vi con 7 años, y dice: hay que dejar que lo haga ella. Y entonces dice bueno, está hablando con sí mismo y dice: sí, claro, ella puede. Y dice: y cuando estén muertos podemos quitárselo. Y ya en ese momento termina la película y se ve Gollum diciéndole: seguidme, y se ve una imagen de Mordor. Y justo termina la película y hay una canción de Emilia Torrini, si no recuerdo mal, en la que habla de la soledad, y esta canción es un detalle, se supone que está hablando desde la parte de Gollum, que se siente traicionado. Es como si fuese Gollum cantando. Me gustó mucho esa escena. ¿Qué opinas, Luis? Pues la verdad que no me acuerdo, pero... A ti te gusta solo la acción. Acción, pero me están dando ganas de revisionar las películas de... Y bueno, pues así termina la película con la canción de Emilia Torrini, es muy buena, se llama justo la canción de Gollum. Y bueno, así termina la película. Y otros detalles que me gustaría mencionar, pues, por ejemplo, cuando están en el estanque vedado, Gollum está nadando y aparece Frodo. Y Frodo lo que quiere es que los humanos no le maten por entrar en el estanque vedado. ¿Qué pasa? Que Frodo le empieza a hablar y le dice: Gollum, el amo está aquí, ven con el amo. Y Gollum le empieza a mirar raro. Y el motivo por el que Gollum le mira raro es que Frodo siempre le ha hablado normal y justo en ese momento le habla de esa forma, que es como habla Gollum. Lo que le hace a Gollum ponerse nervioso y sospechar del momento. Me gusta mucho esa escena. Y bueno, pues así termina la película y bueno, ya directos a la tercera parte. Cambios con respecto al libro. El libro termina con Sam enfrentándose a la araña y teniendo que ir a rescatar a Frodo. Y termina con esa traición de Gollum. Luego, otro cambio es en el título. Cuando se estrenó El Señor de los Anillos en los años 50 en Inglaterra, realmente se iba a estrenar como El Señor de los Anillos, un libro entero, pero fue la editorial quien decidió dividirla en 3. Y los títulos de los libros los puso la editorial. El único título que le gustó a Tolkien de la editorial fue La Comunidad del Anillo, porque Las Dos Torres, que es el de esta película, le parecía confuso, porque incluso Tolkien decía que era confuso para el lector para saber a qué dos torres se está refiriendo. En la película se da a entender que es la de Orthanc, la de Saruman, y la de Barad-dûr, que es la de Sauron. Pero en el libro se da a entender que es la de Orthanc, que es la de Saruman, y la de Cirith Ungol, que es donde termina Frodo preso al final del libro. Por eso O sea, una queda clara, pero la... Claro,
como en la película lo cortan antes, que en el libro se da a entender que es la de Barad-dûr, la de Sauron, pero hay ese detalle. Y también otra polémica con el título del libro es que la película se estrenó en 2002 en Estados Unidos, que fue después del 11S. Y hubo gente diciendo que el libro, porque la película se llamó Las dos torres, y había gente que decía que es una falta de respeto ese título, pero vamos a ver que el título se puso en los años 50. Claro. Las dos torres se llama así, que bueno, podían haberlo llamado, por ejemplo, uno de los títulos que quería Tolkien era El anillo en la sombra, creo, o La sombra se extiende. Creo que era uno de los títulos que quería poner Tolkien, que al final lo decidió cambiar la editorial. Podían haberle puesto ese título, pero ya el libro se conoce desde los 50 como Las dos torres. A ver, es así. Y bueno, pues también eso. Y bueno, otros detalles, pues bueno, como te digo, los elfos que fueron a ayudar a ¿cómo se llama? Al abismo de Helm, murieron todos. Yo lo que veo es que era una forma de, como no podían mostrar otras batallas de la Tierra Media por falta de tiempo, mostrar que todas las razas están contribuyendo. Entonces me gustó mucho esa escena. Y bueno, nada, ya preparados ya para la próxima, cuando vuelva a hablar de la tercera película. ¿Qué opinas, Luis? ¿Cuál es tu opinión de Las dos torres, Luis? Me gusta bastante, pero ¿cuál es la que se centra más en la acción? La tercera. La tercera. Pues sobre 2 semanas, quizás menos, tendremos la reseña aquí. Pero, ¿cuál es tu puntuación a Las dos torres? 4 estrellitas, vamos a ver. Porque le falta acción. Ajá, exacto. A ti el abismo de Helm está bien, pero tú prefieres más acción. Batallas campales, así estilo Juego de Tronos, que tampoco que tenga acción siempre, pero esos momentos de acción multitudinaria me gustan bastante. Entonces tu puntuación son 4 estrellas. 4 estrellas. Bueno, pero aquí, como yo soy el más fan y el que decide... Cuando hagamos la de John Wick, que ya la haremos más en el futuro, tú le pondrás las estrellas. Pero vale. En mi caso, que yo soy el más fan, claramente es 5 estrellas. Sí, me prepararé lo de John Wick. Claramente son 5 estrellas, entonces, pues bueno, 5 estrellas a la película y bueno, despide, Luis. Pues bueno, gracias por escuchar este pequeño podcast. Estaremos, como habían dicho mi amigo Dani, con la próxima película, tercera y final del Señor de los Anillos. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Un abrazo y adiós.